están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su nuevo programa El Rincón de la RCP con Luis Chafloque. Acá tocaremos temas de salud, temas de prevención y seguridad. Sí. El día de hoy estamos con un gran amigo mío. Él es el señor Rudy Aldave. Es administrador con maestría en Administración y Gestión Pública, con experiencia en INDECI y gobiernos locales. Especialista en gestión de riesgo del desastre, ha trabajado también en la coordinación interinstitucional y análisis técnico para la toma de decisiones ante emergencias, contribuyendo a fortalecer la prevención y respuesta del Estado. ¿Qué tal, Rudy? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi programa una vez más. Muchísimas gracias por estar acá, Rudy. Gracias, Luis. Gracias nuevamente por aquí. Gracias por la invitación y siempre predispuesto para compartir los conocimientos sobre el tema de prevención y preparación ante el riesgo de desastres, ¿no? Justamente de eso queremos hablar para el público televidente, las personas que nos están viendo en todas las plataformas sociales. Rudy, cuéntame, ¿qué haríamos sobre un terremoto, un sismo, si en este momento ocurriese? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es siempre mantener la calma, ¿no? No empujarse, estar tranquilos, ¿no? e identificar zonas seguras para podernos ubicar en estas zonas, ubicar también rutas de evacuación y alejarnos de peligros, como por ejemplo pueden ser las ventanas que ante un sismo podrían romperse y ocasionarnos daños, ¿no? Colapsar, ¿no? Claro, un tema, justamente hablábamos acerca de ello también, una capacitación acerca pues de las rutas de evacuación, ¿no? Cuando estemos en algún lugar, por ejemplo en un centro comercial, en la misma casa, visitando a algún familiar, ver pues siempre la ruta de evacuación es una forma de prevención. Hablemos un poco acerca de la historia de estos sismos. Tenemos entendido, por ejemplo, el último que ha sucedido muy fuerte, el terremoto que fue en el año 2007, que sucedió pues en la zona sur, ¿no? De Pisco. Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Este sismo que ocasionó pues que prácticamente la ciudad de Pisco desapareciera y ahora que se ha vuelto a reconstruir, ¿no? Si bien es cierto, este sismo nos deja mucho que aprender, sobre todo con el tema de la reconstrucción, ¿no? Que si bien es cierto, ha demorado, pero tampoco es que se haya hecho tan bien, ¿no? O sea, puede demorar, pero la idea es que se reconstruya bien, claro, para no volver a tener los daños que se tuvieron en ese momento, ¿no? Donde murió bastante gente, ¿no? De hecho, sea de paso. También más antes, si nos remontamos a años anteriores, tenemos lo que sucedió en Yungay, en la luz. ¿Cómo respondió el gobierno en aquella época? ¿Qué nos dice la historia? Claro, en los años 70 tuvimos, pues, ¿cómo se llama?, este evento, donde a consecuencia del sismo se ocurrió un aluvión que tapó toda la ciudad de Yungay y dejó a más de 60.000 personas fallecidas, ¿no? Bueno, si bien es cierto, en ese tiempo no había tanta organización como ahora. La tecnología que hoy en día también nos ayuda, ¿no? Así es, ¿no? Antes se hablaba pues del Sistema Nacional de Defensa Civil, hoy se habla de gestión de riesgo de desastre, ¿no? En esos años todavía éramos más reactivos, ¿no? O sea, ahora gestionamos el riesgo de tal manera que lo reduzcamos a nivel de las vulnerabilidades que las mismas personas ocasionaban, ¿no? ¿Y estaremos realmente preparados, la población en general? ¿Qué dice el INDECI? ¿Estaremos preparados ante un evento que se pueda suscitar? Porque hay un gran silencio sísmico ya desde hace muchísimos años. Sí, efectivamente, tenemos más de 200 años de silencio sísmico, ¿no? Donde la energía en las profundidades se viene acumulando, ¿no? Se viene acumulando de tal manera que en algún momento va a descargarse esta energía, va a liberarse y lo cual va a ocasionar un sismo de gran magnitud, ¿no? Para la cual, sinceramente, aún todavía estamos en ese esfuerzo. Los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el gobierno nacional vienen impulsando la gestión del riesgo, pero todavía hace falta, ¿no? Creo yo también el trabajo con cada una de las personas, ¿no? Que debemos prepararnos. Es allí justamente donde queremos entrar, ¿no? Al público que nos está mirando en este momento, al público televidente, ¿qué recomendaciones podríamos darle en su casa? Porque, por ejemplo, algunas personas tienen todavía macetas en la altura de las escaleras. ¿Eso es un mito o una realidad, no? Por ejemplo, hay personas que cuentan con macetas bastante grandes o medianas, por un tema pues de tal vez de querer adornar el hogar, pero podría generar en algún sismo, un desastre, tal vez un accidente. También el tema de los vidrios, alejarse de las lunas. Hay mitos y verdades. ¿Qué nos pueden decir de eso?
Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Tenemos que prepararnos constantemente. Yo creo que en casa nosotros lo que tenemos que ser es conscientes y elaborar lo que se dice el plan familiar de emergencia. El plan ¿no? familiar, muy bien. Escuchen, amigos televidentes. Dentro de la casa debemos tener un croquis de la casa, ¿no? Un croquis de la casa donde identifiquemos nosotros mismos cuáles son los peligros, como por ejemplo mencionaste las ventanas, ¿no? Por ejemplo, los objetos como las macetas que no deben estar en la ruta de evacuación donde vamos a poder salir, porque al contrario nos va a obstruir esa salida, ¿no? Por ejemplo, una maceta podría ser que nos tropecemos al momento de bajar las escaleras, ¿no? Una ventana podría ocasionarnos de repente cortes, ¿no? Al romperse. Entonces debemos nosotros prepararnos en ese sentido, ¿no? Creo yo que debemos de elaborar este plan que INDECI lo viene difundiendo, el plan familiar de emergencia, ¿no? Asimismo, dentro de la comunidad debemos organizarnos de tal manera que hagamos nuestro plan comunitario, ¿no? O sea, que cada uno dentro de la comunidad sabemos qué rol pueda asumir de repente de acuerdo a su fortaleza, ¿no? De repente puede haber cerca a la comunidad un enfermero o un médico que podría ser... O un bombero también, un bombero, ¿no? Claro. Que podría ser el primer respondedor ante ciertas circunstancias. De primeros auxilios, ¿no? De primeros Claro. auxilios, así es. Claro. Y también en este caso sería pues la misma población, la misma familia, ¿no? ¿Quién saca, por ejemplo, a los adultos mayores, las mujeres embarazadas, personas vulnerables? Efectivamente, ¿no? O sea, de repente la cabeza de familia, el padre, es el que se va a encargar, pero no en ese momento va a poderse encargar de todos los roles que debería asumir, ¿no? Ante la ocurrencia de un desastre, ¿no? Claro. O sea, de repente el padre de familia sí puede encargarse de sacar al adulto mayor o de repente al bebé, ¿no? Entonces, de repente también poder, de repente hay un joven dentro de la familia, ¿no? El hijo mayor que podría encargarse de la mascota, ¿no? No nos olvidemos también claro, de los animalitos, ¿no? Exacto, Así es. perfecto. Sí, sí, hoy en día que las personas pues tienen animalitos en casa. Yo tengo un animalito, por ejemplo, acá en la casa, ¿no? Entonces, efectivamente, muy bien, Rudy. Entonces, la recomendación sería, básicamente, una vez más, por favor, Rudy, te pido que te dirijas al público que nos ve en esta mañana y le digas cuál es la recomendación, ¿no?, que deberían de tener en casa, qué hacer ante estas situaciones, y si es que tienen personas vulnerables, las personas, por ejemplo, que viven en las alturas del Perú, en nuestro país, ¿no? Donde son pues zonas que tal vez no llegan, a veces los bomberos, ¿cuántas horas tenemos para prepararnos también, ¿no? Así es. Bueno, lo que sí es claro es que el sismo es inevitable, ¿no? Lo que sí podemos reducir y evitar son los daños, ¿no?, que nos pueda dejar esto. O sea, los peligros, para eso debemos reducir en su mayoría y prepararnos, prevenir, ¿no?, de tal manera que podamos afrontar este sismo que, como lo digo, es inevitable, ¿no? Ahora, me comentabas cuántas horas tenemos para preparar, para soportar de repente, o hacer que los primeros respondedores que la norma te dice lleguen hacia el lugar, ¿no? Realmente, para este sismo que se espera ante este silencio sísmico, bueno, la ayuda va a demorar realmente, ¿no? Puede ser hasta una semana, quizás un mes, va a depender mucho de cuántos daños se estima. Hay una estimación de que casi en Lima más de 100.000 personas van a fallecer. Entonces, imaginémonos, ¿no? 100.000 personas que fallezcan, ¿no? Las morgues tendrán la capacidad de poder, los cementerios, ¿no? Imagínate, colapsaron, los hospitales, de atender a más de 500.000 de personas, habrán camas para todas estas personas, ¿no? Entonces, realmente la logística que tenemos como Estado no está preparada para poder soportar un sismo de esta. Bueno, Rudy, entonces coméntanos, hay un número de emergencias en caso de desastres que, bueno, hasta el año 2007, por ejemplo, cuando sucedió el terremoto de Pisco, las telecomunicaciones colapsaron, porque en aquella época no había pues redes sociales, no había WhatsApp, Instagram, nada de ello, no había pues teléfonos que muy pocas personas, si bien es cierto, tenían acceso a un dispositivo móvil. Hoy en día las personas, pues hasta los niños ya manejan estos dispositivos móviles. Hay un número de emergencias de defensa civil. ¿Se sigue manejando ese número o ya no? ¿O hay otro número? ¿Cómo estamos en ese tema? Sí, efectivamente, ¿no? O sea, el Estado está invirtiendo en colaboración con el Ministerio de Transporte,
se ha desarrollado este sistema de mensajería de voz. El número que se debe marcar para estos casos es el 119, ¿no? 119. Así es. Pero además debemos acompañar, aparte del 119, el número 1 para dejar un mensaje de voz, ¿no? Diciendo, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Soy Rudy, me encuentro bien, estoy en tal lugar. Un mensaje corto es suficiente, ¿no? Y para yo poder escuchar el mensaje de mi familiar, tengo que marcar nuevamente el 119, seguido ya no del número 1, sino del número 2, y más el número de la persona que haya dejado el mensaje, ¿no? O sea, para este caso, para este ejemplo, deberían marcar, por ejemplo, mi número, ¿no? Claro. Así es. Muy bien, Rudy. Eso es bueno que la población sepa, nuestro público tiene que saber que en caso de que se encuentre ellos en un desastre, en un terremoto, hablamos de ello, en un sismo muy fuerte, y pues hayan estructuras colapsadas, sea en un centro comercial, en su casa de estudios, en su trabajo, en cualquier lugar donde ellos se encuentren. Entonces el televidente tiene que saber que hay un número, es el 119, Efectivamente. marca la opción 1 y deja un automensaje. Sí. Máximo, ¿cuánto tiempo tenemos como para ese automensaje? Porque no vaya a pensar el amigo televidente tal vez que va a hablar pues media hora, ¿no? Claro, no, tiene que ser un mensaje bien corto y con una información bien precisa, ¿no? Sobre todo que estamos bien y que nos encontramos en tal lugar para que el familiar esté tranquilo, ¿no? Perfecto. Así es. No, porque un mensaje de 10 segundos, 15 Sí. segundos por ahí. Sí, efectivamente, porque las comunicaciones van a colapsar, como bien lo dijiste, Ajá. ¿no? Esta tecnología no utiliza la red de banda que utiliza la comunicación convencional que utilizamos en los teléfonos. Bien. Así es. Más directo entonces, Sí, ¿no? así es. Es otra tecnología que no utiliza ellos porque si es que fuera así, entonces tampoco funcionaría. Claro, como pasó, como te mencionaba hace un momento, y seguramente el público televidente lo recordará, lo que sucedió en el año 2007, ¿no? Que pues colapsaron todas las telecomunicaciones. Entonces el 119, opción 1, y deja un automensaje. Sí. Y para que el familiar lo escuche, tendría que marcar el 119, Así es. opción 2 y el número de celular Así del es. familiar, ¿no? Sí. Que obviamente lo vas a tener en tu celular como en la agenda, ¿no? Porque seguramente el amigo televidente, las madres de familia, los adultos mayores que nos están viendo en este momento, tal vez ellos no saben de memoria el número del hijo, pero sí lo pueden revisar en el celular, ¿no? Y ahí marcarían ese número y escucharían el automensaje. Y claro, definitivamente van a llegar primero los familiares, porque dentro de las 24, 48 o 72 horas de ocurrido el sismo no van a llegar pues inmediatamente, ¿no? Así es. Muy bien, Rudy. ¿Alguna recomendación que tengas, por favor, para nuestro público televidente que nos ve en todas las plataformas sociales, en todas las redes sociales? Sí, nada, seguirnos preparando, hay que incentivar, ¿no? Y por eso felicito el programa, esta cultura de prevención, ¿no? Sobre todo, primero con los nuestros, ¿no? Con nuestra familia, no olvidarse de elaborar el plan familiar de emergencia, con la comunidad elaborar el mapa comunitario de riesgo, ¿no? Y seguir preparándonos, participar de los simulacros activamente y de forma responsable, ¿no? Recordemos que estos ejercicios nos hacen recordar en ciertas fechas, ¿no? Como ahora en mayo se viene un simulacro, ¿no? De eventos que hayan ocurrido, ¿no? Históricamente en nuestro país, ¿no? Como es el terremoto que ya hemos hablado del 2007, ¿no? En Pisco. Sí, efectivamente, muy bien. Muchísimas gracias, Rudy, una vez más. Seguramente más adelante vamos a estar hablando acerca de los fenómenos naturales, que como conversábamos hace un momento, el detrás de cámaras, hay una diferencia, ¿no? Entre desastre y fenómenos, ¿no? Así entonces ahí en esa disyuntiva vamos a aclararlo para que el público, pues televidente, sepa diferenciar, ¿no? Entre un fenómeno y un desastre. Sí, muchísimas gracias, Rudy, una vez más por estar aquí, y muchísimas gracias a mis amigos televidentes que nos siguen en todas las redes sociales de Lucha Floque RCP, y este programa llega gracias a un gran auspiciador, a CardioSafe, quien promueve los espacios cardioseguros, cardioprotegidos en todo el litoral peruano, en gimnasios y en los aeropuertos. Gracias.